La Universidad Nacional y el SINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, el 2015 deparó una variación negativa de los precios por primera vez en 50 años. ¿Por qué ocurrió este fenómeno y cómo afectará los bolsillos de los costarricenses? La variación acumulada del índice, los bienes y servicios que conforman el grupo transporte como gasolina, adquisición de vehículos, transporte urbano, interurbano y el transporte en taxi, pues registraron disminuciones en los precios. Adicionalmente, estos bienes y servicios tienen una ponderación o peso relativo muy importante dentro de la canasta. Entonces, cuando se registran disminuciones en los precios de esos artículos, pues tiende a tener un efecto hacia la baja del resultado final del IPC. Por otra parte, el déficit fiscal, la creación de nuevos impuestos y la salud de las arcas del Estado son problemas que se arrastran por años sin que los padres de la patria se pongan de acuerdo en la solución. Creo que el año 2015 cerró con algunos elementos importantes. Uno, un desempleo muy alto, un crecimiento de la economía moderadísimo y una incapacidad del gobierno de conducir las relaciones con la Asamblea Legislativa en busca de la legislación necesaria para equilibrar las finanzas públicas. Nosotros los diputados lo que estamos es en deuda con el pueblo costarricense y deberíamos de legislar y deben de crearse nuevos impuestos, eso es definitivo, si queremos que el país crezca y que la economía pueda sanear. Hoy en Una Mirada haremos un balance de la economía nacional. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la economía nacional, un tema que nos interesa a todos y a todas y que ha generado particular interés en los últimos meses, sobre todo a raíz del balance de la economía nacional que realiza cada 6 meses la Universidad Nacional en el marco del proyecto de Observatorio de Análisis de la Coyuntura Económica y Social del país, y también tras revelarse la última encuesta de la Universidad de Costa Rica sobre diferentes temas de opinión, pero en el que destacó que la gente muestra particular preocupación por el tema de la situación de la economía nacional, por el costo de la vida y por el tema del empleo que viene afectando a cientos de personas en los últimos años. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Greivin Hernández, quien es el subdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Nos acompaña una vez más Roxana Morales, quien es asidua colaboradora de Una Mirada y es académica e investigadora de la Escuela de Economía de la UNA y coordinadora del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por invitarme. También nos acompaña el señor Rudolf Luque, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Bien, tal vez para iniciar, podríamos hacer un balance general de la economía nacional con base en lo revelado por el último informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional. Roxana. Sí, tal vez empezar señalando que una economía no está aislada, ¿verdad? En el caso de la economía costarricense estamos inmersas en una economía mundial y dependemos de las situaciones que ocurran en el mundo, que si bien es cierto, muchas políticas o situaciones que se viven a lo interno las percibimos como propias, hay muchas de ellas que están influenciadas por lo que sucede en el mercado internacional, y dentro de ellas es también el crecimiento económico internacional, que sucede por ejemplo con los precios del petróleo, que estamos viendo en los últimos
en el último año una caída importante en estos precios que se ha traducido en una caída en los precios de la gasolina, por ejemplo, a pesar de que no hemos sentido una caída tan significativa como se ha dado en el mercado internacional, sí hemos sentido una caída importante en el costo de los combustibles y que a su vez se traduce en costos más bajos en otros productos. También hay muchos productos que importamos, materias primas, por ejemplo, que en el mercado internacional han venido cayendo o de precio o bajando su precio y por tanto estamos también sintiendo una caída en el precio de estos productos en el mercado interno. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que a nivel internacional las economías están sufriendo desaceleración. Hay organismos internacionales que realizan perspectivas económicas a nivel mundial y tras cada revisión, bueno, se han venido ajustando hacia la baja estas perspectivas, donde la economía internacional se muestra con poco dinamismo, con problemas de desempleo, a pesar de que los precios del petróleo bajan, más bien las economías se han venido dinamizando menos y bueno, esto afecta en gran parte nuestra economía, porque si la economía internacional está mal, vamos a tener que vamos a poder exportar menos, es decir, las personas de otros países van a tener menos capacidad de compra para comprar nuestros productos y eso hace a su vez que nosotros seamos o nuestro crecimiento se haga más difícil, ¿verdad? Entonces es importante considerar que en el entorno internacional no es tan sencillo, ¿verdad? O más bien está afrontando situaciones difíciles y que por tanto va a afectar directamente nuestra economía. Rudolf, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas pues también le lleva el pulso a la economía nacional e internacional. ¿Cuáles consideran ustedes que son los puntos más importantes que se deberían considerar de cara a este año que inicia? Bueno, si bien es cierto, sí, vemos que el tema del petróleo, el tema del sector externo nos afecta. Tenemos ahí también un punto con respecto a algo que nos sucedió internamente, que fue el efecto en el sector agrícola el año pasado, el impacto sobre el banano y piña, que eso nos generó un rezago importante. Si uno revisa el crecimiento registrado el año pasado en comparación con los últimos 2 años, vemos que el aporte del sector externo al crecimiento fue bastante menor. Y ahí de la mano de eso se ve el impacto en empleo, que todavía no se logra levantar la tasa de empleo. Y por ese lado vemos que tal vez para este año podría ser un poco mejor en realidad esa situación, debido a que esos sectores ya tendrían unos mejores resultados. Por otro lado tenemos el efecto Intel que se dio durante el año pasado. Entonces cuando uno ve que hace ese balance, pues separar un poco ese efecto Intel que se vio y que ya no se espera que se observe en el sector externo, tanto en el sector exportador, en el impacto que tiene sobre el mercado cambiario y además también en la parte de empleo que genera. Eso ya se espera que este año no se vea, entonces dentro de nuestro balance tuvimos que ver, bueno, que esa situación genera una mejoría para lo que se observa en este año, pero eliminando esos efectos, mucho en la parte agrícola y la parte de manufactura, especialmente por el efecto Intel. Ahora bien, en el tema un poco monetario, vemos que en la casa de tasas de interés y un poco en la parte de inflación, el resultado se ve favorable, tenemos tasas bajas, tenemos inflaciones bajas, sí, pero sí sería bueno analizar las razones de por qué se da esto, y un tipo de cambio estable que también es importante, pero un poco las razones de esto, hay una parte importante metodológica que afecta esos resultados, y también hay una parte importante que se observa con respecto a decisiones de flujo de capitales. Por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba don Graving con respecto al incremento de flujo de dólares producto del endeudamiento del gobierno, bueno, eso genera un impacto en el tipo de cambio muy distinto al resto de nuestros socios comerciales. Entonces, algo que hay que analizar para este año es esa pérdida de competitividad por efecto de la apreciación del colón con relación a nuestros socios, porque vemos, por ejemplo, Colombia se ha devaluado la moneda en un 50%, entonces está Colombia abaratándose mucho contra Costa Rica, y ese efecto relacionado al resto de socios comerciales, bueno, tendría un impacto negativo, ¿no? ¿Don Gray? Sí, bueno, si yo pudiera tal vez resumir el balance de la economía del año pasado en unas pocas palabras, yo diría que las principales variables terminaron con un comportamiento, digamos, no el que uno desearía, fue en términos generales mediocre, un crecimiento por debajo del potencial, cercano al 2,8 con la revisión del Producto Interno Bruto, de la metodología que está haciendo el Banco Central,
en teoría llegaría al 3,8, igual es menos de lo que la economía debería estar alcanzando. Una tasa de inflación negativa que estuvo, digamos, lejos de la meta del Banco Central. El Banco Central se propuso un 4 más menos 1, y bueno, estuvimos al final casi que un punto por debajo de cero, ¿verdad? Entonces, digamos que el Banco Central no cumplió la meta, se pasó para el extremo inferior más de lo debido, porque digamos que la inflación, como dicen compañeros de nosotros, es como la presión arterial, ¿verdad? Que no es bueno que sea muy alta, pero tampoco es bueno que sea demasiado baja, ¿verdad? Tiene que tener un nivel, digamos, moderado. Eso es síntoma de que la economía está débil, cuando la inflación es, digamos, demasiado baja, que la gente no tiene confianza para salir a comprar, entonces el consumo interno, ¿verdad? Es débil y las empresas están reduciendo los precios para promover el consumo. Eso, digamos, que no es una buena señal, incluso puede generar en algún momento un círculo vicioso donde la gente no compra, entonces no hay confianza, los precios, ¿cómo se llama?, caen, y la gente entonces no compra esperando que los precios caigan más. Por el lado de las tasas de interés, el hecho de que la inflación fuera negativa hizo que las tasas de interés, a pesar de que están bajas en términos reales, son muy altas, ¿verdad? Entonces eso desincentiva proyectos de inversión y proyectos de consumo de la gente. Ahora, a pesar de que los números en 2015 no fueron los ideales, ciertamente algunas otras variables mostraron mejoría. Entonces, el año no fue bueno, pero hubo un cierre con cierto optimismo, ¿verdad? El hecho de que Intel se trajera el índice mensual de actividad económica y el PIB de la industria abajo por bastante tiempo, digamos que eso en mayo tocó fondo y ya el índice mensual de actividad económica empezó a acelerarse y lleva varios meses de ser positivo. La demanda externa empezó a mejorar porque los socios internacionales empezaron a mostrar una mejoría en sus indicadores. Entonces eso hacia el final del año nos trae cierto optimismo. Incluso creo que la UCR sacó una encuesta hacia el final del año pasado donde decía que la expectativa de creación de empleos para este año era la más alta de los últimos 5 años, si mal no recuerdo. Yo lo resumiría así. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más temas sobre el balance de la economía nacional. Quédese con nosotros. En el marco de las actividades de la UNA por la Madre Tierra, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, el Centro Internacional de Política Económica, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales y la Escuela de Informática de la Universidad Nacional le invitan a la 8ª Feria de la Salud, Calidad de Vida y Tecnología 2016, que se realizará el sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2562-9235 o visite la página www.facebook.com/Feria Salud UNA. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A., hoy con un balance de la situación económica del país, un tema que en definitiva nos interesa a todos y a todas. Una de las principales conclusiones del último informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Social fue que había señales de recuperación económica. ¿Cuáles son esas señales y por qué la gente no lo percibe así? Sí, bueno, dentro del informe nosotros resaltamos como señales de recuperación
a que la economía viene creciendo a un mayor ritmo. ¿Qué significa? Que veníamos creciendo a tasas, calculado con el índice mensual de actividad económica, tasas cercanas al 1-2%, bueno, y entonces se va acelerando más, significa que cada mes la revisión nos dice que estamos creciendo más. ¿Qué significa que estamos creciendo más? Que la economía está produciendo más, que al fin y al cabo es la medición del Producto Interno Bruto la que nos dice si una economía crece o no, cuántos bienes o servicios produce, y eso a su vez uno esperaría que se traduzca en mayor empleo o menor desempleo, ¿verdad? Que podríamos decirlo así. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Bueno, Gravin ya mencionaba que un problema que tiene la economía es que si bien viene creciendo, el crecimiento es insuficiente para las necesidades que tiene el país. Me refiero con necesidades a necesidades de empleo, que es por lo general lo que la gente necesita para obtener sus ingresos, y no solamente cualquier empleo, sino también empleos de calidad. Entonces tenemos ese problema, que la economía crece, pero no crece lo suficiente para generar las suficientes fuentes de empleo para esas personas que están buscando un trabajo, y tal vez las personas que buscan un trabajo no se adaptan a las condiciones que ofrece el mercado, es decir, a los nuevos empleos que se están generando, y tal es el caso de lo que está sucediendo en el país. La economía se ha vuelto una economía más de servicios, cada vez se producen más servicios, más bienes de mayor valor agregado, donde las empresas requieren personal más calificado, de mayor capacitación, y muchas de las personas que estaban trabajando en la antigua economía, o lo que hemos nosotros denominado la economía más intensiva en mano de obra, que por ejemplo teníamos las maquilas, ¿verdad? Las maquilas empleaban una cantidad de mujeres, una cantidad de fuerza de trabajo. Estas maquilas salen del mercado y en su lugar entran empresas al país que, por ejemplo, ya no ocupan ni la mitad de la cantidad de gente que tenían las maquilas, ahora emplean hasta menos de la mitad para producir hasta más valor agregado, o sea, mayor volumen de producción. Y esto se traduce en un cambio estructural en la economía, y estas personas que tal vez trabajaban en una maquila, que no tenían suficiente nivel de educación, se les dificulta incorporarse a nuevos empleos. Entonces eso hace que la gente no esté sintiendo que un crecimiento económico se traduzca en mayor fuentes de empleo, y no solamente fuentes de empleo, ¿verdad? Sino también que tenemos, que ya se mencionó, una inflación prácticamente nula, ¿verdad? Casi un 1% negativa, y bueno, esto hace también que las personas sientan que sus salarios no se ajustan. ¿Por qué? Porque los salarios se ajustan conforme el crecimiento en los precios, y los crecimientos en los precios son muy bajos, los salarios no crecen. Entonces las personas también tienen esa perspectiva de que su salario no les está alcanzando para comprar más, sí. Y además de que no todo lo que compran baja de precio, que también es otro que podríamos conversar ahora. No una inflación negativa no significa que todos los productos estén bajando de precio, ¿verdad? Son unos, en verdad, cerca del 50% de la canasta que calcula el IPC son los que bajan de precio, el resto siguen subiendo. Entonces depende de la canasta de consumo de cada familia si va a sentir una mejora o no en su economía. Sí, tanto así que, por ejemplo, las personas que utilizan más el transporte público, a raíz de que los ajustes que hacer los hace más lento que lo que vemos en combustible, y no han visto esa mejoría. O sea, el impacto que tiene el precio del combustible en el IPC, índice de precio del consumidor, genera que la inflación parezca que está muy, muy, muy baja, pero la mitad, como ya mencionaba el canal, está aumentando de precio. Entonces, siguiendo un poco en esa línea, si pensamos, bueno, ¿por qué las personas, se dice que estamos creciendo, que en efecto hay señales de una mejoría de crecimiento, pero ¿por qué no se percibe? ¿Desde qué punto de vista lo va a percibir las personas? Veamos, una forma sería, si la tasa de interés está bajando es porque voy a tener mayor acceso al crédito, o porque mi crédito que ya tengo bajó su tasa. Ninguna de las dos está pasando, el acceso al crédito no aumenta a pesar de que la tasa está baja, y las tasas piso que tienen los bancos evita que las personas tengan esa mejoría. Entonces, aunque la tasa esté bajando, quienes que están perdiendo son los ahorrantes, y la persona que se va a endeudar o tiene un crédito, el crédito llega a ese límite, y aunque la tasa política monetaria o la tasa básica pasiva esté bajando, ese crédito tiene ese piso y no ve esa mejoría. Por el lado de inflación también vemos que si la persona tiene su consumo normal, los productos están creciéndole un 3% y le dicen que la inflación es de un menos 0.8%, entonces el salario no le va a aumentar, pero los precios de la mitad de esos productos que consume sí le aumentan. ¿Y cuál sería otro punto? Bueno, estamos creciendo, entonces esperaríamos mejorías en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, pero el gobierno tiene un déficit fiscal gigante, entonces... Sí.
hacer inversiones en seguridad, de infraestructura con ese déficit, entonces es muy difícil ver que estamos mejorando, cuando en realidad todos los indicadores parecían que estamos mejorando, pero los que uno espera no los va a percibir las personas. Sí, de hecho, sobre este tema que ustedes mencionan, Una Mirada conversó con el coordinador del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Nelson Castillo, quien indicó que en el 2015 hubo una variación negativa acumulada, y esto nunca había ocurrido en 50 años de mediciones. Las rebajas en el combustible, las tarifas de taxi y los autobuses fueron los rubros que más afectaron. Para el año 2015 se registró una variación negativa de menos 0,81. Este resultado pues, es histórico porque en los últimos 50 años es el único año que se ha presentado una variación acumulada negativa. En el primer semestre del año se registró una variación positiva de 0,08% y en el segundo semestre se registró una variación negativa de menos 0,81%. Por lo que en la acumulada del año pues también se registra una variación negativa. Para el primer semestre, los grupos que tuvieron mayor efecto fueron educación, transportes, y para el segundo semestre también lo que fue el grupo de transportes tuvo un mayor efecto sobre esta variación acumulada del índice. Esto quiere decir que en la variación acumulada del índice, los bienes y servicios que conforman el grupo transporte, como gasolina, adquisición de vehículos, transporte urbano, interurbano y el transporte en taxi, pues registraron disminuciones en los precios. Adicionalmente, estos bienes y servicios tienen una ponderación o peso relativo muy importante dentro de la canasta. Entonces, cuando se registran disminuciones en los precios de esos artículos, pues tiende a tener un efecto hacia la baja del resultado final del IPC. Cabe recalcar que en el año 2015 se realizó una actualización del IPC, por lo que se cambió la canasta de bienes y servicios, se actualizaron ponderaciones y además se introdujeron algunas mejoras y se amplió el área de cobertura del indicador. Bueno, lo que ustedes han venido hablando pues refleja también lo que nos decía la encuesta que mencionábamos al inicio de la Universidad de Costa Rica del año pasado, pues que la gente tiene una gran preocupación por el tema del costo de la vida. Claro, y eso es paradójico, ¿verdad? Que sí. Como dice el representante del funcionario del INEC, existe una variación negativa de la inflación y a pesar de eso la gente se preocupa mucho por el costo de la vida. Eso se encuentra explicado porque la tasa de desempleo de ahí es alta, ¿verdad? Tenemos que 4 años, alrededor de 5 años de tener niveles cercanos al 10% y a pesar de que bajó al 9,2 en el último corte de la encuesta continua de empleo, digamos que la reducción es muy poquita, ¿verdad? Y no solo desempleo, también informalidad, ¿verdad? Sí. El Sí, 45% de la población no tiene un ingreso seguro, no tiene ingreso fijo, ni jornadas de tiempo completo, y bueno, sus ingresos, a pesar de que la inflación es baja y sí, no tienen ni ajustes salariales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el efecto negativo va a ser significativo. Si uno hace un balance general de la situación del empleo, hay razones de sobra, ¿verdad? Para que la gente, digamos, esté preocupada por el costo de la vida, porque aunque los precios bajen, si usted no tiene ingreso, no le va a alcanzar de ninguna forma. De hecho, el tema del empleo fue uno también de los temas que apareció en la encuesta de opinión, sí, ¿verdad? Como una gran preocupación de la población. Lo otro que hay que entender en economía es que hay rezagos, ¿verdad? Las estadísticas nos dicen una cosa hoy, pero para que eso se refleje en la economía real hay que darle tiempo. Entonces, la mejoría en el IMAE, la mejoría ¿cómo se llama? La baja de la tasa política monetaria, por ejemplo, el Banco Central va a tener un rezago en el tiempo para que se muestre en la economía real y quizás algo de eso veremos este año, pero no se puede capturar, digamos, de manera inmediata. Lo que usted haga hoy tiene efectos probablemente un mes, un año, ¿no? Pero sí, y precisamente tal vez para terminar ese tema de la inflación y tasas de interés, que también la gente dice, bueno, tenemos una inflación baja,
¿verdad? O las estadísticas nos dicen una inflación baja, pero yo voy todos los días al supermercado y no encuentro ni la leche más barata, ni el arroz más barato, ¿verdad? Lo que significa es que crecen menos de precio, pero muchos de ellos siguen creciendo. Y los bienes que bajan de precio, como decía Rudolf, ¿verdad? Como gasolina, las personas que no tienen un automóvil no sienten que su estructura de gastos se haya modificado, ¿verdad? Al contrario, muchas cosas siguen subiendo de precio. Bajan paquetes turísticos, por ejemplo, bajan tiquetes aéreos, pero las personas, ¿verdad?, de los deciles más bajos, que en economía hablamos de las personas de menos ingresos, no tienen ese efecto en sus bolsillos. Sí, no, eso no lo sienten porque no es parte de su vida cotidiana. La mayoría de estas personas son las que tienen menos ingresos, tienen trabajos informales, tienen más dependientes, ¿verdad?, que son familias más numerosas, tienen más dependientes y ven que no les alcanzan ese dinero. Y bueno, tenemos tasas de interés, ¿verdad?, que podrían uno decir que están más bajas que el promedio que ha tenido históricamente Costa Rica, y con inflación nula. Sin embargo, la gente o está muy endeudada, ¿verdad?, que también eso es otro aspecto que hay que considerar, que en Costa Rica hay una concentración del ingreso importante. ¿Qué significa esto? Que de todo el dinero que hay en el país queda en pocas manos, y esas personas que tienen la mayoría de dinero, bueno, más bien los tienen invertidos o los sacan del país, ¿verdad?, en otras inversiones, pero la gente que de verdad necesita consumir no tiene ese dinero para hacerlo, y si se va a endeudar, no tiene el suficiente respaldo que le permita endeudarse, ¿verdad? Entonces no es sujeto de crédito, y si ya lo ha hecho no le alcanza para endeudarse más, ¿verdad? Y tenemos el problema de tarjetas de crédito en el país que han venido creciendo de manera significativa, y las personas con bajo nivel de educación en cuanto a uso de tarjetas de crédito, bueno, se les ha hecho un caos familiar, y a pesar de que hay una mejora en inflación o en algunos componentes de su gasto, no van a ver reflejado ese beneficio dentro de sus economías. Sí. No, y hay un tema ahí que siempre me gusta tocarlo, que es lo que mencionaba sobre el cambio metodológico, porque el sector transporte pasó de pesar un 18% a pesar un 22%, y tiene el componente que venía bajando de precios. Entonces, si uno mantiene... Y eso que no ha bajado lo que debería. Sí, exacto. Pero entonces esa inflación de menos 0,8% incluye una baja en dos aspectos, entre ellos el transporte y telefonía. Por ejemplo, transporte y telefonía viene cayendo, uno por un efecto también de la apertura y una competencia, y el otro por el efecto que tiene el precio del petróleo. Y esos dos, cuando se hace la nueva encuesta, aumentan su ponderación. Y la ponderación de otros productos que venían subiendo, se diluyó. Entonces, hay un efecto metodológico importante, que si uno trata no se puede hacer completamente porque la canasta varió, pero si uno trata de asemejar el índice de precios que veníamos calculando antes de junio del 2015, probablemente la inflación no hubiera sido negativa, que eso es importante, o sea, porque el peso del transporte aumentó y el rubro venía cayendo. Pero sin embargo, a pesar de que aumentó el peso del transporte, bajó el peso que tiene la gasolina, porque antes era un 5%, ahora bajó un 3%. Sí, pero se combinó con el diésel y otros rubros. Entonces, pero al final, digamos, el tema es que el S22 representa un aumento en el peso que tiene el transporte que venía cayendo. Entonces, en el fondo, el cambio metodológico hace que tal vez ese negativo hay que verlo con cierta cautela. De hecho, cuando yo veo, y a mí me llama mucho la atención, y me gustaría saber cómo se ve eso, que el Banco Central pronostica una inflación de hasta un 4% para este año, dentro de su meta, entre un 3 más menos 1, teniendo una inflación de un menos 0,8, y viendo que el futuro y todo en temas de petróleo anda en el orden de $20. Entonces, un poco, ¿por qué esa inflación tan alta? Otro tema que yo agregaría, que también incide sobre las expectativas, que algunos economistas nos metemos en eso, otros no, es el tema de las elecciones municipales, ahora en febrero, porque digamos hay un ambiente donde siempre es costumbre en este país y casi que en todo el mundo, siempre va a haber un grupo interesado en mostrar que la cosa económica y la situación no anda tan bien, ¿verdad? Es parte del juego, de las expectativas, de lo que sale en los medios. Y bueno, estamos en campaña, nos guste, ¿no? Y hay gente que, digamos, maneja también ese discurso y esa estrategia, y por supuesto que eso hace eco en los oídos de algunas personas, y bueno, ya veremos que luego de febrero el ruido ese o ese tipo, digamos, de comentarios probablemente tiendan a reducirse, ¿no? Y es que el tema del empleo, como ustedes lo mencionaron brevemente, pero me gustaría retomarlo un poquito más en este momento,
definitivamente marca, digamos, la cotidianidad de nuestras familias en este momento. Hay muchísimas personas desempleadas, a pesar de que haya bajado un poco, pues tampoco fue significativo, ¿verdad? Muchas de esas personas son personas jóvenes, en edad productiva, y de una u otra forma, pues afecta, ¿verdad?, la percepción que la gente pueda tener de que la economía está bien. O sea, ¿cómo puede estar tan bien si en mi casa hay una o dos personas desempleadas? Sí, nosotros en el informe señalamos una serie de problemas estructurales de la economía, ¿verdad? Ya mencioné uno, Sí. esta transición de una economía más de la industria manufacturera a una economía más de servicios. Bueno, esta transición tiene un efecto importante sobre el mercado de trabajo. También vemos otro problema estructural que señalamos en el informe, es el déficit fiscal. ¿Y qué me refiero con el déficit fiscal? Bueno, muchos pensarían que, bueno, eso a mí no me importa, ¿verdad? O eso no me afecta, no afecta a mi economía, no afecta a mi hogar, pero en realidad sí tiene un impacto importante. ¿Por qué? Si el gobierno tiene un déficit fiscal, significa que necesita recursos para financiarse. Para financiar el gasto, ¿qué hace? ¿Qué gasto? El gasto para pagar profesores, para pagar maestros, para pagar policías, para pagar los diputados, para pagar abogados, jueces, ¿verdad? Todos estos gastos tiene que financiarse el gobierno. Y si no tiene esos recursos para hacerlo, tiene que pedir prestado. ¿Y a quién le pide prestado? Al mercado internacional, ¿verdad? Si va al mercado internacional, ¿qué significa? Voy a organismos internacionales, me traigo un montón de dólares a la economía, eso tiene un impacto sobre el tipo de cambio. ¿Qué significa? Que hay una abundancia de dólares en el país y eso hace que el tipo de cambio baje y entonces, por tanto, nuestras exportaciones se vuelven más difíciles. Sobre ese tema que estás mencionando, no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir la opinión del diputado del Partido de Liberación Nacional, Rolando González, quien sobre el tema del gasto público aseguró que el gobierno no ha logrado dialogar con los legisladores de manera que se den soluciones para sanar las arcas del Estado. Creo que el año 2015 cerró con algunos elementos importantes. Uno, un desempleo muy alto, un crecimiento de la economía moderadísimo y una incapacidad del gobierno de conducir las relaciones con la Asamblea Legislativa en busca de la legislación necesaria para equilibrar las finanzas públicas. Ellos siguen hablando de proyectos para crear impuestos y hay una deuda pendiente con legislación para regular y contener el gasto público. Arranca bien en el sentido de que ha habido una duplicación en los ingresos por impuesto de la renta, que pasa de 7 a cerca de 15% en crecimiento. No hay un decrecimiento en el gasto público, solo cambió un 0.2%. El gobierno cometió una torpeza mayúscula mandándonos un cronograma para aprobar los proyectos de impuestos y esto no funciona así. Primero hay que crear las condiciones de interacción, de confianza, de razonabilidad, aprobando la legislación que tiene que ver con caja única, con exoneraciones, con el control de las pensiones, con una serie de elementos que constituyen el gran volumen del gasto público y después empezar a hablar de impuestos si eso es lo que quieren. En Liberación Nacional no nos vemos ni apoyando vía rápida ni apoyando impuestos hasta que no haya hechos ciertos en materia de contención del gasto público. Gasto público y déficit fiscal, dos temas que se las traen desde hace mucho tiempo. Sí, es un tema que yo creo que nos llevaría a un programa completo. Tal vez nada más para terminar la idea que tenía anterior y luego entramos directo con el tema fiscal, bueno, que también es relacionado. Mencionaba la necesidad de financiamiento del déficit, del problema que tiene el gobierno para poder realizar gasto. Y bueno, ¿qué significa eso? Ya no puede contratar más personal, se ve reflejado en el empleo. Claro. Estamos viendo los programas de movilidad laboral que están realizando las instituciones públicas y entonces esto se traduce en más desempleo, ¿verdad? A pesar de que la economía parezca que está mejorando, el gasto continúa creciendo y continúa en su ritmo de crecimiento más o menos estable. Esto se traduce en que hay menos oportunidades laborales que antes generaba el Estado, ¿verdad? Cuando tuvimos la crisis del 2008, un gran problema de desempleo se hubiera dado si no hubiera sido porque el Estado generó importantes fuentes de trabajo. El problema fue que las creó de manera permanente.
y entonces en ese momento es cuando se genera un problema en cuanto a salarios, en cuanto a la masa salarial, y bueno, esto trajo repercusiones negativas. Pero bueno, es un tema que podríamos tocar más adelante en el programa, que sin duda tiene un impacto directo sobre las familias. Claro que sí, es como uno de los temas medulares en este momento. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada. La Escuela de Música anuncia la apertura de la primera promoción de la Maestría en Música, con énfasis en piano, para adquirir un mayor dominio técnico y madurez interpretativa en la ejecución de este instrumento. Dirección coral, para profundizar conocimientos en repertorio y técnica vocal. Y educación musical, para los docentes que deseen actualizarse en el manejo de nuevas técnicas didácticas que potencien la creatividad de sus estudiantes. Recepción de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2016. Pruebas de admisión del 30 de mayo al 3 de junio. Busque más información en cidea.una.ac.cr o llame al 2277-3389. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con un balance de la economía nacional. Uno de los temas medulares que de una u otra forma saldrán en cualquier conversación que tengamos sobre el tema económico es el tema del déficit fiscal, de la deuda y del gasto público. Al respecto, Una Mirada conversó con el diputado social cristiano Jorge Rodríguez, quien considera que los legisladores están en deuda con los costarricenses, pues no han legislado en función de crear nuevos impuestos para reactivar la economía. Nosotros los diputados lo que estamos es en deuda con el pueblo costarricense y deberíamos de legislar y deben de crearse nuevos impuestos, eso es definitivo. Si queremos que el país crezca y que la economía pueda sanear, porque ningún hogar, para ponerlo así, más simple, puede reactivarse la economía si no hay ningún ingreso en la casa. Y eso es lo que le pasa al gobierno de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica no produce absolutamente nada y solo el 44% del presupuesto se financia con recursos sanos. El 66% se financia con deuda. El gobierno en ese momento, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que pagarían, el costo político no lo están midiendo. Los demás partidos sí están midiendo su costo político, pero ese costo político que ellos están midiendo para ganar votos es lo que va a perjudicar a Costa Rica y puede ser que tengamos un país como el que estuvimos en el 78-82 con Rodrigo Carazo. Y eso es lo que no se quiere, que colapse la economía. Un tema de larga data. Así es, da para otro programa ese tema. Sí, Todos los años hablamos de este tema y uno deseara que realmente se resolviera por el bien del país. Sí, ciertamente. Bueno, yo comenzaría por decir que el tema del déficit fiscal, como usted bien dice, Mariel, es un tema que ha estado en la agenda por muchos años y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, un par de ocasiones la Asamblea Legislativa se ha puesto de acuerdo con muchas dificultades en pasar un paquete de impuestos y se lo ha traído abajo la Sala Cuarta. Con esto lo que quiero decir es que el problema no es nuevo y no es fácil de resolver, ¿verdad? Primero lograr un acuerdo en la Asamblea Legislativa, luego que ese acuerdo pase por el filtro de la Sala Cuarta, no es un asunto fácil. En segundo lugar, un diputado decía que había que resolverlo por el lado del gasto, otro por el lado de los ingresos. Desde un punto de vista, intentando ser lo más objetivo posible, hay que decir que el gasto del gobierno de Costa Rica no solo es inflexible, Naciones Unidas lo ha dicho, es el más inflexible de América Latina, solo tiene margen de maniobra por cerca de un 5% del gasto.
todos los demás gastos están comprometidos por leyes, por la Constitución, que demanda el 8% del Producto Interno Bruto de educación, por reglamentos, por una serie de normas que lo inhiben de poder, digamos, abstenerse de realizar gastos. Entonces el margen de maniobra es muy escaso para reducir el gasto. Vale la pena también agregar que reducir de manera sustantiva el gasto tiene consecuencias sobre los servicios sociales muy fuertes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la planilla del gobierno se paga, como decía Roxana, en maestros, en policías, en jueces, etc. Estamos hablando de que para reducir el gasto en 1% probablemente haya que despedir decenas de miles de maestros, decenas de miles de policías. Ese es el orden de magnitud. Lo otro es que todos los organismos financieros internacionales y todas las calificadoras de riesgo dicen que el problema del déficit fiscal se tiene que resolver en primer lugar por el lado de los ingresos, también por el lado del gasto, pero en primer lugar por el lado de los ingresos. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene niveles de evasión fiscal y elusión fiscal muy altos. 8 puntos del Producto Interno Bruto debieron haber entrado a las arcas y no entraron. Además de que la carga tributaria es muy baja, los sectores más dinámicos, como hablábamos, como el sector servicios, no pagan impuestos o la mayor parte de los servicios están exonerados. La economía estructuralmente cambió, éramos una economía basada en agricultura e industria, hoy en día somos una economía mayoritariamente de servicios y el sector servicios, que es el más grande, es el que crece más rápido, casi no tributa. Entonces, por eso es que desde Moody's, Standard & Poor's, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, nos dicen hay que hacer un trabajo importante en materia de ingresos, quizás 2/3 partes, 3/4 partes en materia de ingresos y el resto un trabajo en materia de gasto. Bueno, es importante ver ahí que uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno para poder aprobar un plan que viene, y ahí venimos de muchos gobiernos atrás, ha sido el efecto que genera cobrar impuestos por medio del valor agregado, impuesto al valor agregado o impuesto de ventas, pero que se logre recaudar el monto y que sea progresivo. Y ahí es donde está el tema, porque sí se han diseñado esquemas que pueden resolver el problema fiscal, pero serían altamente regresivos. Y si se quiere un esquema más progresivo, en donde las clases de más altos recursos sean las que mayor aporte generen, esto probablemente no logre recaudar el monto que se necesita en este momento, que ya ronda más del 4 o 5% del PIB. Entonces esa disyuntiva en cómo logramos recaudar ese monto tan grande y además que sea progresivo. Un tema importante ahora que se ha planteado es ese IVA hacia todos los sectores de la economía, todas las clases sociales, y después devolver el dinero de cierta forma. Ahí me parece que están tratando de poder recaudar el total y de hacerlo de alguna forma progresivo, que es un mecanismo interesante. Habría que ver cómo lo logran introducir y cómo lo desarrollan. Pero algo que yo veo importantísimo aquí y está relacionado, parece que nos brincamos al lado de inflación, pero a mí me preocupa realmente cuando el financiamiento del déficit se hace por medio de deuda, se hace deuda externa o como se quiere plantear ahora, deuda interna en dólares, y hacer ese esquema para financiarse y que al final sea el Banco Central el que monetice eso. Porque el Banco Central recibe los dólares, si vienen del exterior, como sucedió mucho con los eurobonos, al recibir los dólares se entrega los colones al Ministerio de Hacienda y para evitar que se genere inflaciones en futuras, entonces esteriliza ese dinero. Esa esterilización lo que genera es incremento en los pasivos del Banco Central, que en este momento los pasivos han ido aumentando mucho, las pérdidas del Banco Central han aumentado y eso es inflaciones futuras. Entonces en este momento estamos diciendo, bueno, es una inflación muy baja, controlada, y el déficit fiscal, como decíamos, pareciera que no nos afecta. Bueno, en realidad probablemente lo que estamos haciendo es escondiendo una inflación que van a tener nuestros nietos. ¿Por qué? Porque las pérdidas del Banco Central están aumentando mucho para sostener esa situación tal y como está ahorita. Claro. Sí, es que también en este tema de los impuestos, bueno, a nadie le gusta hablar del tema de impuestos. Y bueno, como mencionaba Grevin, hay una cantidad importante de empresas, de personas que no pagan impuestos, están los profesionales liberales, están muchas sociedades anónimas que no se sabe cómo trabajan, que al final lo que llamamos es elusión de impuestos, ¿verdad? Dicen que las rentas son más bajas para pagar menos impuestos cuando en realidad son más altas. Pero ¿cómo logramos todo esto? Bueno, sin duda necesitamos una reforma fiscal. Pero también otro tema que se ha venido señalando es
que a pesar de que tal vez sea difícil recortar el gasto sin afectar programas sociales, por ejemplo, o sin afectar funciones del Estado, funciones del gobierno, sí es importante controlar ese crecimiento del gasto, ¿verdad? Porque si nosotros aprobamos una reforma fiscal donde hayan más ingresos, pero los gastos siguen creciendo siempre por encima de los ingresos, bueno, eso seguirá siendo insostenible y cada vez se nos va haciendo más difícil controlar ese gasto, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no es solamente, o más bien generar mayores ingresos, yo creo que tan importante es controlar que ese crecimiento del gasto no sea más allá de lo que crecen los ingresos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un tema que da para un programa completo, ¿verdad? Y que en realidad las personas deberían estar preocupadas y ocuparse de participar más activamente en estos temas, porque al fin y al cabo les va a afectar de manera directa o de manera indirecta. Y también un poco la cultura tributaria, ¿verdad? Que cómo hacemos para que las personas se incentiven a pagar más. Y bueno, ¿cómo hacemos para que una persona diga, bueno, si voy a pagar ya no un 13% de impuesto de venta, sino un 15%, si yo voy, por ejemplo, a la Seguridad Social y me dan cita hasta el 2025, ¿verdad? ¿Cómo hago si yo voy y salgo de mi casa y la carretera está llena de huecos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que la persona tenga seguridad o generar confianza para que las personas puedan efectivamente estar dispuestos a pagar más? Y bueno, una de esas es cómo hacer que la calidad del gasto sea mejor. O sea, claro, si seguimos gastando lo mismo, que sea un gasto más eficiente y que la calidad de ese gasto se vea reflejado en mejores servicios que brinde el Estado. ¿Cómo podríamos resumir, para cerrar el programa, las expectativas económicas para este 2016? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo tal vez comenzaría diciendo que el Banco Central en la revisión del programa monetario pintó un panorama mucho mejor para este año que el año pasado, ¿verdad? No es el ideal porque el crecimiento, a pesar de que va a ser mucho mayor, va a ser en teoría para arriba del 4%, es lo que nosotros llamamos el crecimiento potencial de la economía, es más o menos lo que la economía debería crecer si no se hace ningún esfuerzo extraordinario. Es mejor, sí, pero insuficiente aún para reducir tasas de desempleo y pobreza de manera significativa, probablemente. La inflación, como hemos hablado, dado el comportamiento de los precios internacionales y la debilidad del consumo interno, va a estar controlada, no va a haber, digamos, presiones de inflación, más bien probablemente haya que poner atención en caso de que se nos reduzcan mucho los precios de las materias primas internacionales y los precios caigan mucho, no generar, digamos, una tasa negativa de inflación. Y por el lado del entorno internacional, digamos, el panorama un poco oscuro que nos ocurrió este año, donde Europa casi que cae en la segunda recesión, sí. Estados Unidos anduvo débil, bueno, ya va a mejorar. Quizás el entorno cercano latinoamericano es el que está padeciendo una crisis seria, ¿verdad? Brasil, los precios petroleros, ¿verdad? Sí, sobre todo los precios petroleros, Brasil creciendo tasas negativas, Venezuela, etcétera. Pero digamos, nuestros socios comerciales están repuntando, sobre todo los Estados Unidos, Europa va a estar mejor. Y bueno, quizás el reto estará por el lado de las tasas de interés, que los Estados Unidos anunciaron sí. Que iban a empezar a aumentarlas de manera lenta, aunque no las han aumentado, pero solo el decir que las iban a aumentar, ¿verdad?, ya generó un efecto en el mercado. Es quizás lo que yo tal vez le prestaría más atención. Es un año más positivo que el anterior. Tenemos condiciones más favorables. Sí, como bien don Gremio mencionaba, el tema de expectativas es importante. Se pareciera que a pesar de que las condiciones son favorables, no existen expectativas para realizar inversiones importantes o de consumidores, por ejemplo, adquiriendo bienes de mayor plazo, como inmuebles, propiedades. Entonces, sí yo pensaría que esas condiciones, tanto el sector de crédito sea más, por ejemplo, apoye esa baja en las tasas y que tenga más acceso aunado a esa baja en las tasas, podría mejorar. Sí creo que el mercado cambiario, el tipo de cambio no nos genera un aporte a la competitividad y habría que valorar eso, en el tanto de que si nos agarramos unos 2-3 años vemos que el crecimiento en la inflación y la apreciación del colón ha generado un costo interno muy importante al sector exportador.
ver si eso podría mejorar, porque en el caso de que ese crecimiento del lado del sector externo no se vislumbre, bueno, ¿qué otro mecanismo interno tenemos o qué proyectos puede realizar el gobierno o concesiones podría realizar el gobierno para reactivar la economía internamente, un desarrollo un poco más endógeno? Pero sí, en efecto, es un año más positivo, o sea, con mejores resultados. Sí, coincido con los compañeros de que en realidad es un año que podría ser muy similar al del año anterior, con un poco de expectativas más favorables, ¿verdad? Ya mencionamos al inicio del programa las encuestas recientes de empleo, hay un poco más de expectativa de generar empleo en algunas actividades, la economía se espera que crezca más, hay como un poco más panorama positivo en cuanto al entorno internacional que podría favorecer exportaciones en ese sentido, ¿verdad? Con algunos inconvenientes como mencionaba Rudolf. Pero bueno, yo creo que podríamos esperar una situación similar y esperando también que el gobierno pueda aplicar políticas que permitan la reactivación económica, que se logre resolver el problema fiscal, ¿verdad? Porque tal vez este año estemos un poquito mejor, ya el próximo no sabemos qué tan mal si no se logra resolver las finanzas públicas, si no se logra resolver también otros problemas de competitividad serios. No, que hay tiene un el llamado país. de atención incluso internacional en el marco del tema fiscal, ¿verdad? De gasto en Costa Rica, que ya es considerado un problema que puede salirse de las manos. Sí, y no solamente el déficit, ¿verdad? La deuda. Si nos seguimos endeudando cada vez, se nos hace más difícil salir de ese problema. Pues esperemos que cada quien ponga sus barbas en remojo y realmente pues podamos sacar adelante al país por el bien de toda la población. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.